Apto para todo público. Secundaria primer grado. Artes. Artes visuales, un viaje al universo de los lenguajes visuales. Las o los adolescentes distinguirán algunas cualidades de los elementos básicos de las artes en su entorno inmediato, brindándoles herramientas expresivas gráficas que les permiten establecer relaciones de entendimiento consigo y con otros por medio de su lenguaje propio. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a esta programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de secundaria. Hoy les proponemos revisar un tema de interés para todas y a todos. ¿Cómo podemos hablar a través de las artes visuales? Así como el español, las artes son lenguajes que fueron creados por el ser humano hace miles de años, incluso antes que inventáramos las palabras. Desde entonces, las artes han tenido la intención de comunicar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. Es decir, utilizamos el arte para hablar, para comunicarnos y a veces sin utilizar palabras. ¿Pueden creerlo? Parece algo increíble. Y es que en esta sociedad las personas estamos acostumbradas a expresarnos por medio del lenguaje oral o escrito. Y a veces se nos olvida que hay otras maneras de comunicarnos. ¿Saben qué otros elementos utilizamos en el arte además de las palabras? En las artes visuales, por ejemplo, se usan algunos que nos ayudan a expresar con más precisión nuestras ideas. ¿Recuerdan cuáles son? Observen con atención el siguiente video para encontrar algunas pistas y anoten todo lo que les parezca importante en su libreta. Pues entonces, no esperamos más y vamos a verlo. ¿Sabías que con puntos, líneas y planos puedes crear infinidad de composiciones? Como recordarás, en las artes visuales existen formas figurativas y abstractas. Las primeras son aquellas que representan objetos reconocibles en nuestro entorno, como una pera, un árbol o un conejo. Mientras que las formas abstractas no representan algo concreto, pero sí pueden expresar emociones, estados de ánimo, movimiento, ritmo, etc. ¿Te das cuenta cuáles son los elementos básicos de cualquier composición visual? Así es, son el punto, la línea y el plano. El punto es la unidad mínima y puede tener muchas formas como estas. Con el punto podemos crear composiciones figurativas y abstractas. La línea es la trayectoria del punto. Imagina un punto que se dirige hacia otro punto. La trayectoria que genera representa una línea que puede ser tan larga y tan ancha como se quiera. Puedes usar todos los tipos y calidades de líneas en una composición figurativa o abstracta. Cuando las líneas siguen su trayectoria y vuelven a su punto de origen, se forma un plano. Existen diversas formas de planos. Los más conocidos son las figuras geométricas. Pero también hay planos de formas orgánicas que se caracterizan por tener formas fluidas más parecidas a la naturaleza, como las gotas de agua o las semillas. También puede haber planos como manchas que se obtienen por accidente o por las características o forma de los materiales con los que se trabaja, como las formas que se crean cuando caen gotas de pintura al suelo. Por ejemplo, esta es una composición figurativa realizada con manchas accidentales. Otras formas que se obtienen como manchas
se parecen más a la caligrafía. Todos estos tipos de planos pueden originar composiciones figurativas y abstractas. Esta, por ejemplo, es una activa con manchas caligráficas. Y esta es una composición abstracta con manchas caligráficas. Entonces, si podemos crear composiciones figurativas y abstractas con todos los tipos de planos, ¿cómo se verán si solo usamos figuras geométricas o formas orgánicas? Esta es una composición figurativa con planos geométricos. Esta, una composición abstracta con planos geométricos. ¿Identificas las figuras orgánicas en esta composición? ¿Cuáles son? ¿Qué formas tienen? Mira, esta es una fotografía con formas orgánicas. ¿De qué lugar crees que haya tomado estas formas para crear su composición abstracta? Hacer combinaciones de líneas, puntos y planos en una misma composición. Señala con tu dedo las líneas, identifica los puntos y describe los planos que encuentres en este dibujo. Vamos a practicar. Hagamos una composición abstracta usando puntos y planos. Y una vez terminada, muéstrala a tu compañero o compañera de al lado. Pídele que adivine el título que tenías en mente cuando la creaste. Eso estuvo muy interesante, pero a ver. Si mi memoria no me falla, pudimos reconocer el punto, la línea, el vértice, el plano, la bidimensionalidad, la tridimensionalidad. ¿Y se fijaron que no utilizaron papel, colores ni lápices para analizar los elementos básicos de las artes? Oye, tienes razón. Utilizaron otros recursos como la cinta adhesiva y el estambre. Es más, recuerdo que utilizaron el espacio del salón e incluso su cuerpo. Pues, ¿qué creen? Que estos elementos también pueden formar parte de expresiones artísticas visuales. ¿A poco no está increíble que podamos explorar el universo que nos rodea de diferentes maneras? Por supuesto, lo interesante es que estos son solo algunos de los elementos artísticos con los que podemos expresar un sinfín de cosas. Veamos ahora la siguiente cápsula e intenten realizar las actividades desde donde estén. Y no olviden anotar las ideas más importantes en su libreta. ¿Qué te sugieren las imágenes? ¿Conoces el Art Nouveau? El Art Nouveau fue un movimiento que se desarrolló a finales del siglo XIX. Su interés era romper con el arte del pasado. Tiene un vínculo con el movimiento previo llamado Arts and Crafts, que buscaba revalorizar el trabajo creativo y artesanal medieval, frente a la deshumanización y estandarización de la revolución industrial. Fue una corriente artística internacional. En España tomó el nombre de modernismo. En Italia, Liberty. En Austria, Secesión. Y en Bélgica y Francia, Art Nouveau. En la Exposición Universal de Londres en 1851, los artistas tuvieron acercamiento con el arte japonés, el cual influiría profundamente en el arte de la segunda mitad del siglo. Así, el Art Nouveau tomó a la naturaleza como fuente inspiradora a través de la estilización e imitación de líneas flexibles, ondulantes y asimétricas. Largos tallos, hojas elegantes, tulipanes, rosas, libélulas, pulpos, así como la figura humana, principalmente la femenina, con sus líneas alargadas, estilizadas, proporcionando delicadeza y sensualidad. El modernismo buscó aproximar a las artes como la arquitectura, la escultura y la pintura a las artes decorativas, tales como el mobiliario, joyería,
libros, publicidad e ilustración y aplicarlas a la vida cotidiana. En nuestro país también se llamó Art Nouveau, y sus manifestaciones las podemos encontrar en la arquitectura del Gran Hotel Ciudad de México, edificado durante el Porfiriato. México vivía un proyecto modernizador que tocaría a la cultura y a la literatura. En 1898 se publica la Revista Moderna, vocera del modernismo mexicano e hispanoamericano. En sus páginas fueron publicados autores como Rubén Darío y Leopoldo Lugones. Escribieron Amado Nervo y Salvador Díaz Mirón. Además, fueron traducidos Charles Baudelaire, Walt Whitman y Edgar Allan Poe. Destaca el trabajo del artista simbolista Julio Ruelas, quien dominó la estética del Art Nouveau y acompañó con sus ilustraciones los textos de los colaboradores de la revista. Ruelas ilustra las páginas con motivos naturales, exóticos o mitológicos, de líneas curvas y asimétricas, con sátiros o centauros, cuervos y buitres, alimañas y perros, de mujeres demoníacas. La Revista Moderna tiene un gran valor para la cultura mexicana, ya que en sus páginas participaron importantes artistas plásticos como Roberto Montenegro, Ángel Zárraga, Germán Gedovius y Alberto Fuster. Hagamos un homenaje a la Revista Moderna y a los artistas que la forjaron. Tendrán que organizarse en el salón de clases para saber quiénes ilustrarán, quiénes realizarán los textos, que pueden ser poemas, cuentos o notas periodísticas de su entorno. Diviértanse con su revista al estilo Art Nouveau y hagan sus propias propuestas artísticas. ¿Y tú qué hoja? ¿Un fauno o un cuervo? ¿Qué vas a escribir? ¿Un cuento o un poema? Quedé maravillada con todo lo que podemos expresar por medio de las artes. Prácticamente no hay límites para aquello que intentemos decir. Los rostros con barro me parecieron muy originales y más lo que interpretaron cada una y cada uno de nuestros estudiantes. Pero lo que más me llamó la atención es que pareciera que las obras de arte no estuvieran queriendo decir algo, como si hablaran por sí mismas. Es que es lo que hacen. Mira, hagamos un ejercicio rápido. Tengo aquí una palabra escrita en una hoja. Te la voy a enseñar y la vas a leer en silencio. Pon mucha atención a todo lo que pasa en tu mente cuando te la muestre. Ustedes también háganlo desde casa. ¿Listos? 1, 2, 3. La palabra dice abuelitos. ¿Qué pasó en tu cabeza? Primero, en mi mente se escuchó la palabra abuelitos. Luego me acordé de mis abuelitos Poncho y Tina y luego... ¡Ay, sentí muy bonito! Y todo eso me lo dijo una palabra. Pues las artes tienen un efecto similar y no solo expresan mensajes por medio de la vista, sino por todos nuestros sentidos. De hecho, sus lenguajes nos hablan de una forma más profunda porque solemos crear arte con nuestras propias emociones, lo que a su vez genera también emociones, ideas y sentimientos en los demás. Pero ahora me surge una duda. ¿Le llamamos artes visuales porque hacemos uso del sentido de la vista para crearlas o apreciarlas? Entonces, sin el sentido de la vista, ¿no puedo crear artes visuales? ¿Qué les parece si para responder a tu pregunta vemos la siguiente cápsula? Recuerden anotar en su libreta aquellas ideas que les parezcan más interesantes. ¡Vamos a verla! La humanidad desde tiempos ancestrales ha tenido la necesidad de comunicarse y una de las técnicas más efectivas que encontró es la narración, sea oral o pictográfica. ¿Sabes qué es la narrativa gráfica? ¿Cuáles son las características de una historieta o cómic? La narración por medio de imágenes es la más antigua que la humanidad haya realizado y conocido. El hombre primitivo utilizó las paredes de las cavernas para contar lo que le sucedía. Observa que las representaciones manifiestan movimiento, acción.
Las narrativas gráficas han sido utilizadas en diferentes momentos de la historia de la humanidad para contar y promover mitos, hechos históricos e ideologías. El Códice Florentino o Historia General de las Cosas de Nueva España fue una obra realizada y supervisada por Fray Bernardino de Sahagún, poco después de la conquista de México. En el libro 12º, las ilustraciones fueron plasmadas por los tlacuilos y narran la visión de los vencidos respecto a la conquista de Tenochtitlan. Observa la composición en 3 viñetas o cuadros, que nos narran la muerte de Moctezuma y su cremación. Observa la manera como está hecha la narración. La primera parte de la secuencia está coloreada y domina la presencia de esa especie de naranja dorado que vemos, al que se le denominó Minium. Un color que llegó al territorio mesoamericano de los conquistadores. Por lo tanto, a través del color, los tlacuilos estaban manifestando que la muerte de Moctezuma y sus gobernantes fue responsabilidad de los conquistadores españoles, que no murió por causas naturales. ¿Te recuerda a algo que conoces? Las historietas y el cómic son textos icónicos verbales, es decir, textos que se valen de la imagen, figuras de personas, animales o cosas, para darles voz o palabras y enunciar un mensaje. A través de la historieta y el cómic, el autor trata de representar su realidad y problemáticas de su sociedad de manera irónica o de humor. Asimismo, presenta historias fantásticas. En los elementos que conforman al cómic, encontramos las viñetas o cuadros. Estas son unidades narrativas que juntas nos dan la sensación de movimiento o paso del tiempo de las imágenes. Recuerda que las imágenes o iconos se pueden complementar con texto o frases verbales. Una característica importante es el uso del globo o nubecilla y nos indica al que está hablando. Se puede representar de varias formas. Si tiene terminación de bolitas, significa que el personaje está pensando. Si tuviera picos, podría simbolizar emociones como furia, miedo, clamor. También se apoya en el uso de la onomatopeya, que es una palabra que imita o recrea un sonido de la cosa o acción que se relata. Los invitamos a... Estos son los pasos. Lo primero es escribir una historia corta. Crear a sus personajes. Diseñar el formato de las viñetas. Y colocar imagen y texto en cada viñeta para contar la historia de manera lógica. Diviértanse mostrando al grupo su historieta o cómic. ¿Qué te pareció la cápsula? ¿Te ayudó a resolver tu duda? Desde luego, las artes visuales cuentan con varias alternativas tanto para su creación como para su apreciación. Sin embargo, cuando se utilizan al leerlas, como por ejemplo los elementos de contexto o nuestro propio cuerpo, su registro se realiza por medio de técnicas como la fotografía o el video, los cuales pueden ser principalmente identificados y analizados por nuestra vista. Por eso se le llama visuales. Tienes razón, aunque no solo existen estas dos formas de registrar una pieza artística, hay artistas que realizan sus creaciones en la arena de la playa, aunque solo dure unos minutos. En esos casos entonces lo importante es el proceso, o sea, todo lo que ocurre tanto en el cuerpo, en el tiempo y en el espacio durante la creación de la pieza. Supongo entonces que las emociones e ideas que cada artista quiere expresar con sus obras son a veces la verdadera intención de su arte. Y ahora que lo pienso, ser que incluso el hecho de que su obra pueda durar tan poco tiempo tenga también un significado especial. ¡Qué interesante es todo este arte!
Así es, ahora los invitamos a que los apuntes que tomaron de esta sesión los transformen en ideas, imágenes, colores, texturas, formas, sonidos, movimientos, lo que ustedes quieran. Con esos elementos, aventúrense a crear una obra de arte visual utilizando alguna técnica de las que vieron en las cápsulas. Pueden compartir el resultado con su familia y cuando regresen al salón de clases háganlo con sus compañeros y compañeras, maestra o maestro. Recuerden que las artes nos hacen libres porque nos ayudan a expresar de manera creativa y divertida todo aquello que queremos decirle al mundo. ¡Hasta pronto! En el programa de artes visuales llamado Un viaje al universo de los lenguajes visuales, vimos una actividad. Vamos a recordarla. Actividad: transformar sus apuntes en ideas, imágenes, colores, texturas, formas, sonidos, movimientos. Con esos elementos, aventúrense a crear una obra de arte visual, utilizando alguna técnica de las que vieron en las cápsulas. Compártanla con su familia y guarden el resultado en su carpeta de experiencias. Conoce los programas de Aprende en Casa para secundaria que tenemos para ti. En ellos puedes ver lo más destacado de los temas asignatura. Para seguir aprendiendo de formación cívica y ética, no dudes en consultar la página de televisión educativa que aparece en pantalla o escanear el código QR que viene al final de cada programa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Mejía. En esta ocasión vamos a trabajar un poquito de pausas activas dirigidas a lo que son los bailes y danzas tradicionales de México. Hay un paso muy específico que se utiliza en varias partes de la República. Se llama paso cambiado. Vamos con la explicación. Vamos a colocar el alumno a un lado de su banca y normalmente en los salones tenemos el espacio en el piso, los cuadrados, como ustedes pueden ver. Vamos a ubicar al alumno a un lado de la línea del cuadrado. Vamos a pasar de un lado a otro con la parte de la planta del pie. Primero pasa el pie que está pegado a la línea, pasa el siguiente y termina el último sonido, el último apoyo con el pie que pasó primero. Vamos a manejar 3 apoyos. Ahora lo voy a hacer de regreso. Repito, pasa primero el pie que está pegado a la línea. 1, 2 y 3. Esa sería la base para el paso cambiado. Es muy importante hacerle ver al alumno que tiene que flexionar ligeramente las rodillas para no lastimarse. La posición de las manos. Vamos a trabajar ya un poquito al estilo de los bailes que se trabajan en México. Las niñas pueden colocar sus manos en la cintura y los varones van a colocarlo en la parte de atrás. Me voy a girar para que veas cómo se toma la mano. Mano derecha empuñada, mano izquierda tomando la muñeca. Esa es la posición de las manos. Vamos a hacerlo con la parte de la planta del pie. Hago 1, 2 y 3. Voy a hacerlo de regreso. 1, 2 y 3.
Esta parte es muy básica porque de ahí va a salir el paso cambiado. Ahora, voy a utilizar mi palma de la mano para explicarle al alumno que la planta del pie se divide en dos partes. De la mitad hacia los dedos le vamos a llamar metatarso. De la parte hacia atrás le vamos a llamar talón. Vamos a ocupar solamente la parte del metatarso. Si yo levanto ligeramente los talones, voy a lograr hacer el paso con el metatarso. Colocamos las manos, ya sea niñas aquí y niños atrás. Voy a hacerlo con metatarsos. Hago 1, 2, 3. Ahora de regreso. 1, 2, 3. Ahora lo voy a hacer continuo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A medida que aumenta la velocidad del paso, el movimiento requiere de un pequeño saltito al inicio del movimiento. Lo hago. Y aquí ya logramos hacer el paso cambiado. Es muy importante empezar con planta completa para posteriormente llegar a este movimiento. ¿Qué estamos trabajando? Bueno, vamos a ligarlo con la ubicación espacio-tiempo y lo que es la lateralidad. Ahorita lo trabajé lado derecho, lado izquierdo. ¿Qué pasaría si yo utilizo al frente y atrás? Exactamente lo mismo. Utilizo una línea que esté enfrente de mí y voy a empezar primero con el pie derecho. Voy a hacerlo planta completa. Pasa derecho, pasa izquierdo y termina derecho. Eso sería hacia el frente. Ahora lo voy a realizar hacia atrás. Como yo empecé al frente con el derecho, ahora lo voy a hacer hacia atrás con el izquierdo. 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo continuo. 1, 2, 3, 1, 3. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Se ve sencillo, pero cuesta trabajo. Vamos a tratar de hacerlo despacio. Vamos a ver ahora cómo quedaría con la parte del metatarso. Exactamente lo mismo. Lo voy a hacer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien. Este sería el paso cambiado tanto a la derecha e izquierda o al frente y atrás. ¿Cuáles serían nuestras variantes? Bueno, yo puedo utilizar tiempos de 4 o 8 tiempos tanto a la derecha e izquierda o al frente y atrás. Otra variante que puedo utilizar no nada más es viendo hacia el frente. Puedo cambiar la vista a la derecha, vista atrás, vista a la izquierda y termino de frente. Y viceversa, empiezo a la izquierda, atrás, derecha y termino de frente. Espero que te haya servido esta explicación y nos vemos pronto. Muchas gracias. ¿No tienes tu libro de texto a la mano? Llámanos y te apoyamos. 55 36 01 75 99 o al 800 288 66 88. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. Los artistas expresan la interpretación del mundo que conocemos, aunque a veces crean un universo propio. Por eso, algunas veces representamos cosas que conocemos e identificamos fácilmente, y otras veces no. En las artes visuales podemos distinguir dos tipos de formas: las formas figurativas y las formas abstractas. Las primeras se refieren a las formas que representan objetos que podemos reconocer de nuestro entorno, como las nubes, las plantas, las personas, los animales o los edificios donde habitamos. Mientras que las formas abstractas no representan nada.
aunque sí que pueden expresar un sinfín de cosas, como estados de ánimo, movimiento, ritmo. Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Ni coronavirus se colisli que mis pantis que se catumpili que ya ni que lia pampa ni colisvirus ya walti que se cocot ni colisvirus tlancalaquis patutlacayo no paya momeaquilice tlamotlacayo palichica walis ashle mis pantis wan tlachitim cocoagua sino que na chicaba mis maquilis ni colisli cuando ni quistias catecocolispatiani. Coronavirus tenguala ne China, tenitoca COVID-19, ni seco colisli tensilopena guanocuchvilme quimpanti, que sella catzompili, guantle tenanchichi, guante tachichi pewa totonía, tatlasi acueshoa, quincocoa y ninchonteco, guanmuyo, tzakua. Nico colisvirus, tlahuel tlamagua, yeca moneki, ahachica momatequis, ashkanati panquisas, guan ashkanati quinechcawis tlenquipia, nico colisli. Tlaquilice o antichihuase tlenquitoani tlanauatili axtlen nopantis. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. La expresión dancística ha acompañado la historia de la humanidad. De esta manera, el arte y la danza han aprovechado los recursos que el mismo hombre ha creado y desarrollado. ¿Te has preguntado de qué manera la tecnología impacta en el arte? La tecnología en la danza es una técnica avanzada en video que se apoya en proyectores, sensores y animaciones en tercera dimensión en tiempo real, que cuando se combinan con el trabajo corporal de una persona o personas que bailan, dan paso a un gran espectáculo. Esta relación se desarrolla a partir de los años 70, cuando la edición en video y audio crecieron considerablemente, dando paso a la videodanza. Y fue en los años 90 que el uso de la computadora se incorpora a esta visión de danza y tecnología. Es importante estar informado y actualizado sobre las últimas novedades relacionadas con el coronavirus. Los consejos local y nacional, así como los que se ofrezcan en las empresas, serán de primordial importancia para protegerse a sí mismo y a los demás de la propagación de la enfermedad. Ronque bacale virus, baca junju, peak baleca, catensillo da zai. Ajak juju. Cada ruayit shanjon, la cacba, la jinsi acabaka. Yo te cale agua cuidi da gauri sin sadu renjo, en cha de yelvano. Catenare, ich graujo. Usuere yo, cha dice basado, bada o un guijue. La cha vinarjo, rush chojo yijue. La utien bente yon bente. Tutu yeshin si china. Pana anja araujo tauka, slanis. Kanamba jera kre COVID tualoi. Kak sembab na waking. Achata abida wakele. Na wunen kajudao. Natkate jakeben yo yijue. Len. Chabinare. Con le dala. Uchon le. Washishe. Kakya yitre. Achaba junen si juje. Bijak shubebe. Enchachan badauki. Tien nuj wale akba. Tuni tuna. Waxi caption. Ga yo gasujo. Na vi utilizzo ben jakshu. Che yo un giocane anche. Usa che capture coronavirus. Esta es la prueba de ética. Díganme si escuchan algo.
Hola, hola. ¿Me llevaría ropa? Mis zapatos de fútbol. A ver, mi vestido, mi galleta y mis pestañas. Toda mi ropa. Una maleta que tiene que llevar ropa, camisetas y muchos casos zapatos. Mis camas. Pasaportes Mi comida. y un kit de emergencias. Mi computadora. Que se quedó, pero bueno. Te llevaría la tele, un teléfono, juguete y un juguete. Mi pelota de fútbol y mi cama. A mis dos primas. Mi muñeca, mi patinete y a mi mamá. Hoy presentamos Viaje al Espacio. Sí, esos están muy bonitos. Allí. Hola, ¿qué hacen? Estamos jugando a la aventura espacial. ¿Pero qué aventura espacial ni qué nada? Si aquí solo hay triángulos y círculos y rectriángulos y cuadrosos. Claro, son figuras geométricas. Ah, ya entiendo, figuras geométricas. No entiendo nada. Ay, Brige, hay figuras geométricas en todos lados. Por ejemplo, algunos edificios son rectángulos y... este plato es un círculo. Y mira lo que hacemos con estos triángulos. ¡Guau! ¡Son estrellas! Sí, y estos círculos son planetas. ¡Oh! ¡Está increíble! Se me acaba de ocurrir una idea. Sí, Jess, ¿puedes poner este triángulo en medio del espacio? Bridget, no entiendo. ¿Qué hace un rectángulo en medio del espacio? Ah, si le pones un triángulo en la punta, entonces se convierte en un cohete espacial que viaja por todo el universo. ¡Wow! Ahora sí me sorprendiste, Brige. Claro. Nuestro espacio está quedando padrísimo. Lástima que no podemos hacer lluvia de asteroides. ¿Y quién dice que no podemos hacer una lluvia de asteroides? ¡Cuidado! ¡Protéjanse! Porque ahí viene una lluvia de asteroides. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Lengua materna. Español. Preguntar es no errar. Dar a conocer a los alumnos de secundaria cómo seguir un proceso ordenado para buscar información en distintas fuentes a partir de preguntas sobre un tema.
¿Qué tal, alumnas y alumnos del primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde su casa se acerquen a los aprendizajes de las asignaturas y áreas de primer grado. Estos contenidos les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal cuando regresen a sus escuelas. En esta ocasión, les vamos a proponer que revisemos un tema que nos interesa a todos. Preguntar es no errar. La situación que estamos enfrentando nos lleva a pensar que lo que aprendemos durante el desarrollo de una investigación escolar acerca de un tema de nuestro interés se puede aplicar en la vida, porque la finalidad de realizar una búsqueda de información es obtener conocimientos que proporcionen respuestas a ciertas interrogantes o problemáticas. Cuando necesiten llevar a cabo una investigación sobre algún tema, recuerden la importancia de tener claro el propósito y seguir un proceso ordenado. Para formular adecuadamente las preguntas que guiarán la indagación, es importante tomar en cuenta lo que ya se conoce y revisar información general sobre el tema. Acompáñanos a ver el video Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el segmento Esta palabra ya se coció, vamos a cocinar una receta deliciosa. ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? Aquí está el libro, El arte de cocinar una investigación. Date prisa, porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Bien, ahora sí, los ingredientes o preguntas para preparar nuestra deliciosa investigación y de las cuales se van a derivar más preguntas son: ¿qué? ¿Es el tema o el hecho en sí mismo? ¿Cómo? Son las circunstancias en que ocurren u ocurrieron los hechos o situaciones. ¿Cuándo? Es el momento en que suceden o sucedieron los hechos. ¿Dónde? Es el lugar. O acontecieron las situaciones. ¿Quién o quiénes? Son las personas involucradas. ¿Por qué? Son las razones, causas o consecuencias. ¿Para qué? Son los objetivos. Ahora sí podemos empezar a preparar nuestra ensalada. Aquí tenemos muchas opciones para hacerla, que en este caso es nuestra investigación. Picamos finamente las respuestas a nuestras preguntas anteriores y hacemos una barra con todos los ricos ingredientes que tenemos para elegir al gusto. Eso se ve muy rico. Ya me despertó el apetito. En este bol ponemos las respuestas a nuestros ingredientes. Primero, elegimos nuestra base verde, las del qué. Por ejemplo, ¿qué tema voy a investigar? ¿Qué me interesa de este tema? ¿Qué voy a preguntar? Después, veamos un extra verde. Las del cómo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo descubrió? Ahora vamos con la proteína, las del cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo inventó? Añadimos un extra de proteína. Las del dónde. Por ejemplo, ¿dónde lo escribió?
dónde la compuso, dónde ganó el premio. Por favor, déjame elegir las de los vegetales. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Quién o quiénes lo descubrieron? Y de crocantes están las del por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo descubrió? ¿Por qué lo escribió? ¡Ah! Y las que me encantan son las del aderezo. El para qué. ¡Ay, este agridulce es buenísimo! Por ejemplo, ¿para qué lo investigó? ¿Para qué lo descubrió? ¿Para qué lo inventó? Por último, todo platillo debe llevar una pizca de sal y pimienta. Servimos al comensal y esta palabra ya se coció. Lo que no debemos olvidar es que los ingredientes o preguntas básicas son súper importantes para preparar nuestra investigación. Recordemos que el qué, cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué y el para qué son las preguntas básicas de las cuales se van a derivar otras que nos ayudarán a obtener más detalles de la investigación. Esto fue su programa Cocina de Autor. Y recuerden que tendremos más recetas en esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Repasando lo que acabamos de observar, existen preguntas básicas que han de hacerse para desarrollar nuestra investigación. Estas deben comenzar con las siguientes interrogantes: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es decir, saber qué tema nos interesa investigar, qué información se conoce y por qué es importante. Por mencionar algunas, son preguntas básicas de las que será posible derivar otras que ayudarán a definir más interrogantes del tema investigado. Cuando ya tengan un listado de preguntas sobre lo que desean averiguar del tema, habrá que ordenarlas y jerarquizarlas. Se puede hacer en orden lógico o jerárquico. Por otra parte, elegir el tipo de formato con el que se darán a conocer los resultados de una investigación significa una importante toma de decisión, pues se requiere considerar varios aspectos. Por ejemplo, una mesa redonda, un debate o una asamblea son todas formas de exposición oral que requieren de apoyo de diferentes portadores textuales, diagramas, esquemas, fichas y notas, entre otros recursos. Los invito a que veamos qué nos sugiere el siguiente video. Prácticas sociales para comunicar una investigación. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Cocina de Autor.